A mí me daba mucho miedo contarle a mis papás que quería ser actor. Nosotros nos vamos de México, nos vamos de Guadalajara. Fue una etapa también de rebeldía contra mi papá. En la música, por ejemplo, ese es Sí. otro ejemplo. Híjole, es que si mi hijo va a ser músico, segurito va a terminar en las drogas. O segurito va a terminar en el alcoholismo. Entonces, ¿qué hicieron bien ellos en confiar, repito, en que ibas a tomar las decisiones correctas y también en darte esas herramientas para cuidarte, para protegerte? Desde el papá que quiso ser actor o actriz y metió a su hijo a hacer eso y el niño ni quiere estar ahí. Sí, no cumplir su sueño frustrado. Hasta el niño realmente quiere hacer eso y los papás están con miedo, pero entonces vamos a ver de qué va. Pero justo eso es no juzgar y entender que los papás siempre hacen, creo yo, en la mayoría de los casos, lo que mejor está en sus manos para sus hijos. ¡Ah, qué privilegio! Realmente me siento privilegiado de tener a esta figura que tiene que ver el ser actor con ser un buen papá. Pero hay una historia, pero él nos lo va a contar. Y él es César. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Por fin se nos hizo. Sí, oye, qué chido, gracias. No, gracias a ti y a tu equipo. La verdad que se siente uno muy a gusto desde que entras. Qué chido. Ay, no, muy padre estar aquí. Gracias. No, de veras, gracias, porque tú no estás en esta ciudad en donde estamos grabando, tú vives en la Ciudad de México. Así es. Y con un chorro de proyectos y todo. Pero vamos a empezar, vamos a arrancar. Venga, vamos. Fíjate que recientemente me convertí en papá, tú lo sabes. Yo lo sé. Felicidades de nuevo. Muchas gracias. Y yo tengo toda mi vida ayudando a miles de adolescentes a fortalecerlos emocionalmente. Eso es lo que yo he hecho toda la vida, Claro. a través de mis programas y todo, pero es diferente trabajar con los hijos de otra persona a trabajar con los tuyos. Y yo dije, tengo que hacer equipo con otras mamás, con otros papás, porque los chavos ahorita están teniendo retos cada vez más difíciles. Y tú eres una figura, que ahorita te toca a ti, eres una figura que aunque no eres papá, sí eres hijo, y sí fuiste adolescente, y hay una historia ahí, y yo creo que mucha gente, a lo que tú te dedicas, es el sueño de muchos chavitos, y muy pocos lo logran. Entonces, quiero hablar al respecto de esto. Pero antes de empezar, te doy 1 minuto o lo que tú quieras para presumirme a qué te dedicas, qué estás haciendo. Ojo, como no es el tema importante, por eso te doy 1 minuto. Claro. Como para que nos presumas aquí. Si quieres echar un gol, si quieres invitar a la gente a que vea algo, quieres hablar de lo que sea, este es tu tiempo de presumir. Pues, primero que nada, gracias. Mi nombre es César Rodríguez, soy de Guadalajara, Jalisco. Viví aquí hasta los 14, 15 años. Y me dedico justo, creo que dijiste una palabra muy clave. Lo que yo hago es el sueño de muchos y justo a eso me dedico. Era mi sueño contar historias, ¿no? Contar historias, crear personajes, de cierta manera basados en vivencias mías y otras cosas que me imaginaba, cosas que escuchaba en la calle, conversaciones que escuché decir a mi abuela con una amiga o con mi abuelo, y de ahí podría surgir todo un guión que se me ocurría. Wow. Y hacerlo tangible hoy en día, después de muchos años de trabajo, después de muchos obstáculos, a eso me dedico. Soy productor de cine, soy actor, soy guionista, la he hecho de todo en cuanto a contar una historia, tanto en la pantalla como en teatro, como para ir a una plataforma, como ahora incursionando en el tema digital, que platicábamos fuera de cámara sobre ese tema un poquito. Pero al final de cuentas todo se resume en me dedico a contar historias y que la gente se entretenga, y si no se entretuvo, pues me invento otra y contamos otra a ver si esa conecta y eso es lo que hago. Qué increíble. Sí. Oye, y tú has estado trabajando de la mano con gente
que pues, todo el mundo conoce, con Lubica Paleta, con Juan Pazurita, con Marta Higareda. O sea, has compartido proyectos, ya sea actuando junto con ellos o dirigiéndolos o produciendo. Ajá. Pero no quiero centrarme en eso, Ok. sino quiero irme más atrás, Ok. a los años que dijiste por ahí, porque muchas personas, muchos adolescentes o incluso niños quieren irse a Hollywood, quieren ser actores, es una de las carreras como que más llama la atención. Pocos lo terminan haciendo y muchos que sí lo hacen no logran tener el éxito tan soñado, tan anhelado de muchas personas. Claro. Y ahí, César, quiero saber qué rol juegan los papás con eso. O sea, ¿en qué momento se te ocurrió a ti decir, me voy por este camino? O sea, voy a contar historias. ¿En qué momento, Sí. qué tan niño o qué tan adolescente eras cuando dices, quiero hacer esto? ¿Y cuál fue como la primera manera que se te ocurrió? Me imagino, no sé, no quiero sesgar la respuesta, pero me imagino que tal vez siendo actor. Pero, ¿en qué momento de tu vida sucede eso? Y platícanos, ¿con quién fue la primera plática? O sea, ¿con tu mamá o con tu papá? Oigan, quiero ser esto. Y además son médicos tus papás. O Sí, sea, los dos. ¿Qué onda con eso? ¿Qué han de haber dicho? ¿Qué? ¿Cómo fue eso? Fíjate que, mi cabeza ya se fue así ¿no? A echar la película para atrás. Desde niño, O sea, ¿qué tan chavito? Es que desde que tengo uso de razón, a las Navidades yo me armaba un show con los primos, ¿no? Ok. Y tú vas a hacer tal, y tú vas a hacer tal, o un musical, y tú vas a hacer tal personaje, y tú vas a bailar esta canción, y entre las mismas primas era, pero yo quiero ser tal, perfecto, pero yo ya ahí empezaba a producir, a dirigir, jugando. Esa es la clave importante. ¿Y tú los guiabas? Todo. Yo me armaba todo. Y de cierta manera, a muchos de mis primos y mis primas les gustaba, porque era un juego para todos, incluso para mí, ¿no? Y nuestros papás se divertían, mis tíos, mis tías se divertían, mis abuelos, mis abuelas, y siempre vieron eso en mí. La conversación que tú mencionas, ya en serio, tomó mucho tiempo después, me dio mucho miedo tenerla, me inventaba una cosa, decía que estaba estudiando algo y estaba estudiando otra cosa. No manches, no, a ver, no, ¿cómo? Sí, o sea, yo me metí a la carrera y al único que le conté que quería hacer cine fue a mi abuelo. Mi abuelo en ese entonces estaba ya muy decaído de salud, pasaba unas temporadas con nosotros. Nos fuimos a vivir a Houston y ahí yo fui a la universidad, empecé a tomar clases de teatro, me iba yo al teatro solo. ¿Cuál era la carrera? Entré a comunicación, pero más Ok. como en tema periodismo. Y de hecho también hice periodismo muchos años. Ok. Pero dije, bueno, no suena... Yo no sé por qué, porque es una tontería. Y aquí es donde viene como el apoyo de los papás. A mí me daba mucho miedo contarle a mis papás que quería ser actor. ¿Por qué? Porque lo veía muy lejano o muy ajeno a lo que mi círculo quizá era. Ellos siendo médicos, invertir tiempo, dinero en algo que a lo mejor, precisamente como lo mencionas tú, se ve como un sueño guajiro, me daba miedo decírselos, ¿no? No sabía cómo iban a reaccionar, lo cual es una tontería porque reaccionaron de la mejor manera del mundo y me hubiera ahorrado también mucho tiempo si se los hubiera dicho, o muchas cosas, me hubiera ahorrado muchas cosas si hubiera dicho las cosas en su momento como tenían que ser, ¿no? Oye, pero ¿tú sentías de alguna manera como alguna presión de, oye, mi hijo va a ser médico, algo así? ¿O fue algo que tú creías? Absolutamente ninguna presión. Ellos siempre me preguntaron, apoyaban lo que hacíamos. Mi papá incluso siempre decía, ¿quieren hacer algún deporte? Escoge el deporte que quieran hacer y hagan un deporte. ¿Quieren tocar un instrumento que les gusta? Prueben las cosas que hay allá afuera. O sea, siempre nos apoyaron mucho a mis hermanos y a mí en ese tema. Y yo no sé por qué yo me hice esta idea en la cabeza que era un temor decirles lo que yo quería hacer en este... ¿Sabes qué me pasaba? Y no sé por qué. Me haces analizar muchas cosas. Que
que la gente no me tomara en serio al decir que yo quería ser actor. Yo dije, lo voy a hacer a escondidas y si veo que medio empieza algo a funcionar, pues entonces ya lo digo. Claro. Y así fue. Me empecé a meter al teatro, empecé a ir a consumir mucho teatro. Me fui a Los Ángeles un tiempo. Me acuerdo que fui de vacaciones con unos amigos de aquí de Guadalajara a Los Ángeles. Y estábamos turisteando en Hollywood. Y les dije, oigan, me duele el estómago. Fíjate qué tonto, ya no me acordaba de esta anécdota. Les dije, me duele el estómago horrible. Tengo que buscar un baño. Y les dije, los veo al rato, les escribo. Y me fui a hacer una audición para una escuela de actuación en Los Ángeles. No manches, César. Sí. Y me aceptaron. Yo dije, oigan, pero pues no vivo aquí. Vengo de vacaciones y según mis amigos estoy en el baño. Entonces, sí. Entonces, un año después, agarré mis maletas, me fui a Los Ángeles con $300, ¿cuántos son ahora? Como 6,000 pesos. Ajá. Sin lugar a dónde vivir. Mi abuela me consiguió un lugar con una pariente de la pariente de la pariente en donde quedarme. Era un closet, era un armario hecho con una camita. Y ahí me quedé y me mudé a Los Ángeles y empecé a actuar. Sí. Oye, pero eso está justo como de película, así de, no, espérenme, ¿y te vas a hacer la audición? Sí, claro. Fui y me aceptaron. Era una escuela muy difícil de entrar, muy prestigiada. Y dije, no sé ni cómo la voy a pagar. Y sí, me fui, agarré mis maletas, el coche, me fui, empecé a chambear y a pagarme la escuela de actuación. Ya me había graduado yo de la universidad. Ya había tomado clases de teatro, ya empezaba a escribir. Y estuve en Los Ángeles 8 años. Ay, hijo. Y ahí fue cuando conozco a mi socio, mi mejor amigo, mi hermano hoy en la vida, Mauricio Argüelles. Uh-huh. Empezamos a escribir, a producir juntos. Nos compran un show de televisión y nos vamos a la Ciudad de México. Que yo dije siempre que nunca en la vida iba a vivir en la Ciudad de México. Y llevo 12 años allá. No mames. Chambeando, haciendo lo que nos gusta. Claro, claro. ¿No? Oye, César, pero entonces, desde que tú estabas chavito y hacían las obras, los musicales familiares, ¿tú guardas en un cofre tu anhelo de ser actor y realmente sale hasta la universidad? ¿En qué momento pasó eso que tú dijiste que estabas estudiando otra cosa y te ibas a actuar? O sea, ¿cómo fue esa parte? ¿O a quién se lo escondías? ¿A tus papás? Sí, justo fue un momento muy clave e importante en mi vida, porque nosotros nos vamos de México, nos vamos de Guadalajara, de todo lo que yo conocía, de todo lo que era mi círculo, a un país nuevo, sin familia allá, sin hablar el idioma. Y entonces sí empiezo yo a pensar, ¿y ahora qué? Este nuevo episodio en mi vida, ¿de qué va? Fue una etapa también de rebeldía contra mi papá, el no entender por qué mi papá nos había alejado de todo lo que conocíamos y queríamos y los seres queridos que teníamos. Claro, en ese momento yo no entendía que mi papá tenía una visión distinta para nosotros y intenciones buenas para nosotros que al final fueron fructíferas y que hoy en día le agradezco a mi papá. Pero en ese momento no lo entendía. Oye, a ver. Esa parte es muy importante. Ajá. Porque en realidad el 99% de los adolescentes no saben que sus papás tienen buenas intenciones. Correcto. Y nada más juzgan. Totalmente. ¿Qué te hubiera ayudado a ti a entender? O sea, ¿qué conversación hubieses tenido con tu papá para tú entender un poquito más esa visión que él tenía, pero que a lo mejor no se las supo compartir? Fíjate que las tuvimos, pero tuvimos conversaciones. Mi papá era muy abierto a tratar de explicarnos el por qué hacía ciertas cosas, pero cuando tienes esa edad y esa falta de madurez, pues por más que existan las conversaciones, quizá no haces clic hasta que el tiempo te enseña lo contrario. Yeah. ¿No? Esas cosas, todas las palabras que salían de la boca de mi papá, yo le decía, yo me quiero regresar a México. Y yo estaba justo en la edad en donde todos mis amigos estaban graduando de la prepa y los viajes de generación a Vallarta y todo eso. Y yo me estaba perdiendo todo eso y mi mente estaba ahí. Ahora digo, ¿sabes?
Claro, que son capítulos importantes en la vida de un adolescente o del crecimiento de alguien, pero mi papá tenía otros planes para nosotros, aprender otro idioma, estudiar una carrera en el extranjero. Mi papá nos dijo, yo no tengo nada que dejarles, más que herramientas para que ustedes sean mejores que lo que me ofrecieron a mí o lo que yo tuve. Y hoy en día se lo agradezco tanto. O sea, tengo doble nacionalidad, puedo trabajar en distintos lados. Ha habido novelas en las que me contratan. Lo primero que te preguntan antes del casting es, ¿tienes pasaporte americano? Sí, porque pues no puedes trabajar en Telemundo, por ejemplo, en Miami, ¿no? Me he ido a hacer 3 novelas con ellos. Pero si no tienes ciertas herramientas, quedas descartado. Entonces, claro, sin yo saber para qué me podrían servir, mi papá estaba muy, muy clavado en que conociéramos otras cosas, otros mundos, otras culturas, otro tipo de gente, de vidas. Y justo fue así que nos vamos a Estados Unidos. Y no solo eso, la relación que hoy en día tengo con mis hermanos, que son lo más preciado para mí. No tengo hijos, pero siento que de cierta manera he sido una como parte papá de mis hermanos. Y la relación que tenemos hoy en día también se dio de la manera que se dio al habernos ido para allá. No teníamos a nadie más. No teníamos, y mucha gente se sorprende, incluso primos, tías, dicen, ¿cómo es que son tan muéganos tus hermanos? Y pues es que no nos quedó de otra. No nos quedó de otra. Y hoy en día son cosas que agradezco que mi papá hizo por nosotros, que yo no entendía en ese entonces. Y que a lo mejor mi papá tampoco sabía cómo le iban a salir. Esto pudo haber sido también otra historia, ¿no? Pero todo fue con una buena intención. Siento que cuando uno es chavo o chava, no entiende que los papás están haciendo lo mejor que ellos pueden hacer en ese momento, a sus posibilidades, para sus hijos. Y al contrario, los juzgas. Y yo hoy en día, teniendo ya 40 y pico de años, yo digo, claro, es que si yo hubiese sido mi papá, hubiera hecho quizá las cosas diferentes. Pero no lo soy, no lo fui. Mi papá era quien era en ese momento, mi mamá era quien era en ese momento, y nos dieron lo mejor que pudieron. Y con eso me quedo. Ya es mi chamba tomar las herramientas que ellos me dieron para yo quizá transformar, enseñarle a mi sobrino ahora otras cosas, hasta donde pueda, porque tampoco soy su papá. Pero justo eso es no juzgar y entender que los papás siempre hacen, creo yo, en la mayoría de los casos, lo que mejor está en sus manos para sus hijos. Oye, César, ¿y te diste cuenta de esto? O sea, esta reflexión, este análisis reconocer, ¿fue algo que lo provocó o fue muy sutil que te empezaste a dar cuenta que tus papás, o sea, te empezó a caer ese 20 en un periodo de tiempo, o fue algo que dijiste, no manches, claro que lo estaban haciendo por mí? Fue sutil y fue con tiempo. El tiempo me lo dijo todo. Al yo tener experiencias que yo ataba a cabo, o sea, gente que empecé a conocer, esto que te digo de irme a Los Ángeles a una audición, mintiendo que estaba en el baño, empecé a hacer cosas que si yo me hubiera quedado en Guadalajara, quizá no me hubiera atrevido a hacer, ¿no? O sea, fue con el tiempo. Luego yo regresaba de vacaciones, veía a mi familia, veía a mis primos, los cual adoro, e incluso el chip y la mentalidad que ellos tenían versus la que yo tenía tan solo por haberme salido de Guadalajara, era otra. Ni buena ni mala. Simplemente era distinta, era otro lente. Veías el mundo con otro lente. Entonces, todo eso fue con tiempo. Y todo eso dije, claro, esto es lo que mi papá me estaba tratando de decir en esa sala que yo no entendía. Yo no entendía. Y ahora lo estoy viviendo. Pero fue poco a poco. Fue poco a poco. Y fueron los años también. Oye, ¿y se los has dicho? Sí. Con un par de copas de vino se los he dicho. ¿Sobrio? Sí, también. No, también. Digo, van a ver esto. No, sí se los digo. Sí se los digo. Y cuento la anécdota, ¿no? Mi papá dijo,
yo no tengo nada que dejarles más que herramientas. Si de algo no se pueden quejar, es que yo me rajé el lomo para que ustedes no tengan excusa de ser lo que ustedes quieran y vayan a donde quieran ir y logren lo que quieran lograr. Y así ha sido. Oye, y a ver, me voy a regresar un poquito porque quiero escuchar esa conversación. O sea, quiero que le rasques a esa conversación con tus papás de quiero ser actor. Porque de ahí, ¿qué pasa si una mamá que está viendo esto, un papá, su hija o su hijo llega y le dice quiero ser y le da una profesión descabellada como con la que tú llegaste con tus papás, como ser actor? O sea, a lo mejor pudiéramos también darle otros nombres como quiero ser astronauta, quiero ser... O sea, esas que tú dices, no, mi hijo, mejor ¿por qué no pides chamba de repartidor de pizzas, ¿no? O alguna cuestión así. O sea, quiero darles a estos papás, cuando lleguen sus hijos, pues los tips de cómo tienen que reaccionar o qué tienen que hacer, qué es lo mejor que pueden hacer cuando su hijo llega y les dice, o su hija, quiero ser, en tu caso, actor. Creo que mi consejo, antes de tener una reacción, es escuchar. Es escuchar. Dilo otra vez, por favor. Escuchar. Si tu hijo viene y te dice lo que sea, quiero ser actor, hoy me identifico como un caballo, es escuchar. Escuchar y tratar de ver desde dónde viene la persona. Sí. Como hijo te diría lo mismo, pero creo que el hijo tiene menos madurez que el papá en esta interacción. Se supone que así es. En la mayoría de los casos. En mi caso así lo fue. Y como fue la conversación con mis papás, no la recuerdo tal cual porque te digo, fue una acumulación de conversaciones. Yo se las iba soltando poquito a poquito. ¿Y qué creen? Que me gusta una obra de teatro y me están invitando para actuar, pero pues no sé si es lo que quiero yo. ¿Sabes? Sí. Obvio, o sea, se las iba soltando poco a poco. A lo mejor mis papás decían, ay, pobre güey, ¿por qué no nos dice lo que estamos viendo? ¿No? Pero creo que es escuchar y entender que no hay nada que uno no pueda hacer. La verdad que yo lo que he aprendido es que dijiste la palabra astronauta, que a lo mejor para mí esa es todavía Pero dices tú, lo que yo hago el día a día, también de repente pierdo la noción de lo que hago, está muy cañón. La gente con la que trabajo ¿y a dónde has llegado? Claro. Está muy cañón. Y luego se me olvida, estoy ahorita haciendo una película y los paran en la calle a los chavos con los que trabajo y todo eso. Y digo, claro, es que yo pierdo la noción de lo que estoy haciendo todos los días porque es mi día a día. Cierto. Pero si yo me salgo de ahí, es algo maravilloso. Es algo que yo soñaba y que lo veía inalcanzable. Entonces, mi mensaje es, yo lo veía como un sueño guajiro ajeno a mi realidad y hoy es mi realidad. Entonces, si tu hijo o tu hija viene y te dice, quiero ser astronauta, más creo yo que es escuchar. Y es decir, ¿y qué tanto quiere ser astronauta? Y si le gusta, está clavado en la ciencia y se mete o sea, incluso invitarlo a descubrir que si a lo mejor te está diciendo que quisiera ser astronauta, es realmente lo que quieres. Vamos a ver de qué va eso, ¿no? Y solito creo que te vas dando cuenta si va encaminado por allá. Creo que el mejor consejo que yo le podría dar a un papá, basado en mi experiencia de ser un hijo que tuvo esa conversación con sus papás, fue que me escucharon y no me juzgaron y me apoyaron. En algún momento me acompañaron ellos a yo irme a Los Ángeles. Wow. A ver en dónde me iba a quedar, en dónde iba a vivir. Oye, ¿tienes para comprar súper? O sea, pero era parte del apoyo que ellos me daban. Quizá para mi papá lo mejor hubiera sido en ese momento escuchar quiero ser doctor. Algo que él conocía, algo que él ya había vivido, algo que sabía él que quizá era algo, pues, un camino más estable. La carrera que yo tengo es totalmente inestable, de las más inestables del mundo. Hoy tienes chamba, mañana no, pasado tienes muchísima y luego llega una pandemia y se cierran los cines y se cierran las producciones y no haces nada por 3 años, 2, por ahí. Entonces es muy inestable y creo que para un papá
el que tu hijo quiera ser astronauta, actor o montarse un circo es por la protección y por querer lo mejor para tu hijo, que pueda reaccionar con un, híjole, pero ¿por qué no mejor esto? ¿Por qué no mejor lo otro? Claro. Porque creo que es una manera de cuidar el bienestar de tus hijos. Pero en escuchar y apoyar los sueños de tus hijos, creo que también es cuidarlos. Y está padrísimo eso. Oye, César, y fíjate que justamente ahorita que mencionabas, cuando empezaste a hablar de escuchar a los hijos, también tu profesión es una de las que se habla que es como las más riesgosas. ¿En qué sentido? Para tú poder subir, o sea, lo decían mucho, por ejemplo, en televisión, Uh-huh. a las conductoras de televisión. O sea, tú te tienes que meter con el productor, tú tienes que hacer esto, o sea, para que puedas llegar alto o llegar al éxito, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? Que te vea mucha gente. Sí. ¿De qué manera crees que acertaron tus papás en confiar en las decisiones que tú ibas a tomar? ¿Y de qué manera acertaron también en cómo te iban a cuidar, que a ti no te pasara algo que ningún papá quiere para sus hijos? Es decir, en la música, por ejemplo, ese es otro ejemplo. Híjole, es que si mi hijo va a ser músico, segurito va a terminar en las drogas o segurito va a terminar en el alcoholismo. Entonces, ¿qué hicieron bien ellos en confiar, repito, en que ibas a tomar las decisiones correctas y también en darte esas herramientas para cuidarte, para protegerte? Creo que va de más atrás el cómo ellos consciente o inconscientemente me cuidaron, que fue aprenderme a comunicarnos, o sea, comunicarse ellos conmigo e incentivar a que aquí hay puerta abierta y mesa libre para hablar de lo que sea. César, ¿cómo? ¿Cómo se logra? Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacerlo y quiero que las mamás y los papás lo vean. O sea, ¿cómo le haces ver a tu hijo claramente? Tú puedes llegar a decirme lo que sea. El error más grave que hayas cometido, puedes venir y no te voy a juzgar. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que me encantaría tener como la respuesta clave como de receta para lograr eso, pero a mí me tomó mucho tiempo tener la comunicación que tengo hoy en día con mis papás. O sea, Okay. porque para empezar, o sea, yo recuerdo a mi papá era el de la disciplina. A mí mi papá me daba miedo. A mí me daba miedo decirle algo, a mí me daba miedo, o sea, yo lo veía como un, híjole, ¿no? Y el típico, no sé si pasa en muchas casas, en la mía pasaba, y deja que venga tu papá. Y cuando llegue tu papá, entonces ya tu papá, yo crecí con un papá siendo como sí, el personaje de la disciplina, del ok, sí, mi papá dijo que sí, está bien, si no, no. Y en esa racha, que es normal, en esa época, porque pues tu papá te está criando, te está educando, no quiere lo mejor para ti. Pero luego en mi adolescencia me empecé a hacer amigo de mi papá. ¿Cómo pasó? No tengo idea. No me digas eso. No tengo idea, pero pasó. Y escarbando, como dices tú, quizá hubo una apertura distinta, principalmente por parte de él. Porque en mí tuvo que haber un momento de decir, ay, creo que a mi papá sí le puedo contar estas cosas. Y en mucho está quizás su reacción hacia lo que le cuente. Ok. No, porque a lo mejor entonces yo digo, pues no le vuelvo a contar nada. Claro. ¿No? Entonces, siento que en esa parte está el escuchar a tus hijos. Desde el lado del hijo es que lo digo. Y fue lo que a mí me abrió a contarle más cosas a mis papás. Ok, eso y sus reacciones, eso es muy valioso, ¿eh? Totalmente. Porque si reaccionas como si yo ya te había dicho, pues no te vuelvo a decir nada. Pero ellos empezaron a reaccionar como bien ante tus dudas, ante tus cuestionamientos, ante tus sueños. Ellos empiezan a reaccionar bien y te dicen, va, por ahí. Y sí, y no siempre, ¿eh?
O sea, no creas que mis papás reaccionaban bien a cualquier cosa que yo les dijera. Ok. A veces reaccionaban mal. Mal en mi percepción. Pero era una reacción es algo que es natural. No puedes evitarlo y reaccionas porque reaccionas. Incluso si después te arrepientes de cómo reaccionaste. Claro. Entonces, hubo temas en mi vida personal que yo llegué a hablar con mis papás que mi papá reaccionó totalmente opuesto a lo que te estoy diciendo ahorita. Pero el tiempo, te digo, lo cambió todo. Y entonces ya es decisión de ambas personas decir, pues voy a insistir, porque yo quiero construir una relación con mi papá, o de papá a hijo, voy a insistir el querer seguir teniendo y construyendo con mi hijo sobre esto que acaba de pasar. Hay gente que yo no entiendo, que algo pasó en su familia y no ha hablado con sus papás en 10 años, en 15 años, o con sus hermanos. Y digo, no lo entiendo, no lo comparto, porque yo aprendí en mi casa que por muy mal que se ponga la situación, yo prefiero tener una relación contigo. Mamá, papá, hermano, hermana. O sea, no hay nada. Y luego también ves a los hermanos que se pelean por herencias y cosas así que para mí es más valioso lo que mis papás construyeron con mis hermanos y conmigo en casa que cualquier otra cosa. Y es muy lindo. Es muy lindo querer cuidar eso de cualquiera de las partes involucradas. Oye, ¿llegaste tú a detectar o identificas hoy que tus papás hubieran tenido una reacción equivocada desde tu percepción, como lo mencionas, pero incluso también desde su propia percepción, y que llegaran contigo a decirte, oye, la regamos o la regué? Totalmente. ¿Sí sucedió? Por supuesto. Por supuesto. Yo les tiré una bomba muy dura en mi vida personal, que era mi orientación sexual. Ok. Muy dura para ellos. Yo veo a los chavitos que de repente pasan por eso y digo, ay, mira, los tiempos han cambiado, qué bueno. Y mi papá quizá no reaccionó de la manera en que yo hubiera esperado, que es distinto a si reaccionó bien o mal. Él reaccionó sobre lo que conocía del tema y lo que no conocía, que eran más miedos que nada. E igual miedo a que yo perdiera mi bienestar, de que a mí me fuera mal, de que me fuera a pasar algo. Desde ahí era su miedo. ¿Qué iban a pensar de mí? ¿Qué iban a decir de mí? Si yo iba a salir lastimado de cualquier situación. Y reaccionó de una manera de película. También yo les conté de una forma de película. Luego con un café podemos... bueno, aquí está el café y aquí está el café. Sí, o sea, yo les dije esa información y fue una bomba para ellos, pero respondiendo a tu pregunta, regresaron a decirme lo que pasó y lo que conversamos y cómo reaccionamos. Esto es lo real y cuentas con nosotros siempre, y lo que más nos importa eres tú, y pues vamos aprendiendo juntos de esto que es ajeno y desconocido para nosotros. Entonces, y así ha sido. Wow. Y entonces digo, es que mis papás son de verdad en los que siempre puedo confiar para lo que sea. ¿Cómo te sentiste cuando llegaron y te dijeron? Porque ahorita dijiste algo bien cierto, César. Ahorita yo pudiera reaccionar, chin, y arrepentirme al minuto siguiente. Sí. Y aunque ciertamente hieren esas reacciones, también tiene mucho valor esa humildad de llegar y decir, oye, fue mi reacción, pero esto es lo que realmente te quiero decir. Como hijo, no sé cuántos años tendrías, pero como hijo, independientemente de la edad, porque siempre seguimos siendo los chiquitos, ¿no?, de nuestros papás. Totalmente. ¿Cómo te sentiste? O sea, cuando llegaron y te dijeron eso, ¿cómo fue para ti? Me sentí que se me quitó un peso de encima. Me sentí aliviado. Comprobé en ese momento que lo que yo creía o sentía de mis papás era verdad, era cierto. Okay. Sobre todo porque tenía amigos o amigas que no les fue igual.
que no les fue bien, que precisamente sus papás les dieron la espalda por temas religiosos, por lo que tú quieras, y eso fue más fuerte que la relación que podían haber continuado teniendo con sus hijos o hijas. Okay. Y entonces, teniendo ese otro lado de la moneda ahí a la vista, dije, bueno, no fue mi caso. Mi caso fue el opuesto. Aquí estoy con mis papás, pasando una Navidad. Después se aliviaron muchísimo. Ellos, obviamente, hicieron el esfuerzo de tratar de empaparse un poco más del tema. Después conocieron a mis parejas. Después, o sea, fue chamba de ambos lados. Y chamba mía también en el aspecto... hubo un libro que me ayudó mucho en ese momento que dije, que decía, dale chance a tus papás también. Dales chance de procesar cosas con una fecha de caducidad, ¿no? Si yo ahorita te suelto, papá, mamá, que me voy a hacer un tatuaje y no reaccionan de la mejor manera para mí, dales chance. Dales chance. A lo mejor cambia la percepción, a lo mejor no. O simplemente se tiene una conversación de mejor manera comunicándonos si das chance. Si das chance de procesar las cosas. Claro. Y no que la reacción fue lo último que se dijeron. Porque a lo mejor dijiste cosas que ni siquiera querías decir o sentías. Totalmente, totalmente. ¿No? César, si tú pudieras decir, o sea, elegir una cualidad en el carácter de tu papá o de tu mamá, que al día de hoy ya eres un hombre con una carrera, con una trayectoria, o sea, ya no eres un chavito, ¿no? O sea, tú hoy ya puedes decir, yo creo que esta cualidad de mi papá, esta cualidad de mi mamá, fueron las que más me moldearon o las que más me ayudaron, me impulsaron. ¿Cuál sería esa cualidad que tú elegirías de cada uno? Qué interesante lo que preguntas. Para mí es ver o haber vivido la experiencia de cómo ambos decidieron hacer equipo para criar a sus hijos. Independientemente de sus diferencias como personas individuales, cómo decidieron hacer equipo y definir que lo más importante para el uno como para el otro éramos nosotros tres. ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy en día mis papás ya no están juntos. Mis papás están divorciados. Entonces, verlos, haber crecido con ellos juntos, con un objetivo en común que éramos nosotros, y ahora conocerlos de otra forma, que es separados, pues esa es la cualidad que yo creo que veo en ellos y que la sigo viendo hoy en día, que como dices tú, a mis 40 y pico de años, mi mamá, ahorita antes de salirme, me dijo que me llevara un suéter y que si iba a comer y que, o sea, ¿sabes? De mamá. Claro. Y justo creo que es lo que más admiro, que incluso pusieron cosas que quizá ellos deseaban hacer como personas individuales, las pusieron a un lado porque su prioridad fuimos nosotros. Y repito, uno como hijo en ese momento no lo ves. Lo ves después. Y ahora que ya no están juntos, todavía valoro más aún lo que hicieron por nosotros. Híjole, está bien chido. Y además entrevisté a una doctora que hablaba, en el caso de los papás divorciados, de cómo hacer equipo de padres. Y se me hace muy lindo porque una cosa es que lo diga la doctora, la profesional, la terapeuta, y otra que la diga el hijo. Ajá. El hijo que lo logró. Sí. Porque te permite identificar lo que la doctora recomendaba. Mis papás hicieron equipo de padres. Sí. Para poder, aún pese a sus diferencias, entregarlo todo para nosotros. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y déjame te digo algo. Como hijos, ahora ya mis hermanos y yo, adultos, más que adultos, mis papás separados quizá no se tenían que volver a ver o comunicarse. Pero ¿qué crees? Ahora son abuelos. Entonces, ellos también han aprendido a ceder ciertas cosas a lo que quizá ya no estaban acostumbrados, pero
¿qué es lo más importante en este momento para ellos? Su nieto. Claro. Y por ende, Claro. tienes que hacer acuerdos hasta contigo mismo de decir, pues bueno, esto no pasa nada. Lo mejor es el bienestar del niño y que no crezca con cosas que no tiene ni que escuchar ni que presenciar por esta situación de adultos. Claro, ¿no? pero ¿qué nivel de humildad? De hecho, lo has estado mencionando sin querer. Uh-huh. Lo has estado mencionando en varios episodios de tu vida. La humildad que ellos tuvieron, ya sea para reconocer sus reacciones, para hacer sus propios intereses a un lado o sus propias diferencias a un lado para concentrarse en lo que es más importante. Sí, el 80% de las veces, porque son humanos, ¿no? Claro. Pero siempre regresaron a lo que era lo más importante, siempre. La verdad, eso está chidísimo, está muy lindo porque son particularidades muy rescatables para poder replicar. Que ese es el objetivo. O sea, que si una mamá se atraviesa y ve este episodio, si se identifica con una de las cosas que tú como hijo has vivido, pueda copiar lo chido. O sea, se vale copiar lo bueno. César, ¿qué crees que deberían de saber ahorita, en la actualidad? Porque ciertamente a ti ya te está tocando incluso producir, te está tocando dirigir jóvenes, como lo que decías ahorita, ven con el equipo y los paran, ¿no? Porque ya es el chavito o la chavita popular. Entonces, me imagino que ya estás jugando un rol distinto porque tú los estás como siendo su mentor. Uh-huh. De mentor a papá, ¿qué es lo que tú crees que los papás debemos de saber ahorita de estas generaciones cuando nuestros hijos quieran trabajar por un sueño que ciertamente es muy difícil de lograr? Tú que ya has estado platicando con ellos, o sea, no sé, me imagino, ¿quién ha sido ahorita, quién sería la actriz o el actor más joven con el que estás trabajando? Porque me quiero imaginar cómo es una conversación con ella o con él, tal vez de cómo es su relación familiar, a lo mejor sus papás no están de acuerdo con que esté ahí o sí. Entonces, tú de alguna manera los estás ahí como coachando. Sí. Entonces, ¿qué estaría padre que tú nos hicieras saber a los papás en general respecto a estas generaciones? Depende mucho de la edad del niño o niña de la que estás hablando en dado caso, ¿no? Me ha tocado trabajar en películas con niños y niñas y todo el trato y es lidiar con los papás, ¿no? Y hay diferentes tipos de papás. Desde el papá que quiso ser actor o actriz y metió a su hijo a hacer eso y el niño ni quiere estar ahí. Sí, no cumplir su sueño frustrado. Hasta el niño realmente quiere hacer eso y los papás están con miedo, pero entonces vamos a ver de qué va, ¿no? Claro. Empiezan a ganar dinero y entonces para los papás también ya es otro tipo de ¿qué hago con esto? La comunicación, de verdad que la comunicación. Y lo veo ahora con chavos ya adolescentes o que también he trabajado. Notas mucho la chamba que hicieron los papás o la cual también pues no estuvieron ahí del todo como quizá el niño hubiera necesitado y ahí es donde notas otro tipo de cosas, ¿no? Para empezar, y lo mencionaste hace rato, esta profesión es un mundo difícil, como muchas, estas historias del terror que hace rato mencionaste, que si tenías que acostarte con el productor y todo, o sea, existe en un edificio en Santa Fe, en el área de contabilidad, también existe eso, pero esta carrera es ha sido muy estigmatizada por eso. Más antes que ahora, creo que los tiempos han cambiado y todo eso ha cambiado. Pero pues sí, cuando tienes a una personita que no está del todo madura y forjada y a lo mejor no sabe lo que quiere hacer. Exacto. Es crucial el que los papás estén involucrados en cualquier cosa que vayan a hacer o decidan hacer o creen que quieren hacer. Uh-huh. Porque pues luego puede cambiar, ¿no? Entonces, creo que sí conocer e involucrarse en lo que tu hijo quiere. En este caso, por ejemplo,
Si les interesa actuar, es que los papás estén ahí Okay, y qué ok. personaje va a ser y es algo que queremos hacer para su carrera o no. Eh, qué beneficios tiene, qué desventajas pueda tener el abordar una carrera como tal tan chico, tan chica. Claro, claro. Porque tiene sus beneficios, pero tiene también sus complicaciones. Y es que me imagino que sí te ha tocado, digo, incluso ahorita que lo dije, sí me llegó como la duda de, pues, tener estos momentos, porque no sé, tal vez de repente un día en la grabación llegó la actriz o el actor, pues medio triste o algo y tal vez te tocó hacerla de terapeuta, ¿no? En ese momento. Todo el tiempo. Sí, la haces de terapeuta de todo mundo. Yo creo que producir es la mitad del tiempo producir y la otra mitad del tiempo es terapear gente. ¡No manches! Sí, totalmente. Y si no es la actriz, es la chica de vestuario o es la de maquillaje, porque ya la actriz le dijo algo y entonces ya se quiere ir. Entonces, o sea, es terapear gente y mantener a toda esta banda unida y Claro. sobrevivamos esto. Se acaba en 4 semanas. Y luego viene otra, con otra gente, con otro grupo, con otras actrices, con otros actores. Ajá. Pero siempre es el mismo rollo. Pero por eso me imaginaba que iba a haber mucha enseñanza, porque al final, y lo estoy diciendo por tercera vez, pues es uno de los sueños como más constantes de los chavos y que al final no todos lo logran. O sea, tú estás ahorita en una posición soñada para muchos, o sea, privilegiada para muchos. Y eso está súper padre. Oye, César, ya se me acabó el tiempo, Chihuahua. Y te digo que ¿Ya ves? a mí siempre me dan ganas de seguir, pero bueno, ya aquí me marcaron como siempre, que ya me calle. Pero no te quiero dejar ir sin abusar de la confianza y de la sesión gratuita, mi propia terapia que no me está costando. Y este es el momento egoísta de mi podcast. Venga. Donde el consejo es para mí. Ajá. Yo, César, para mí, Supi, yo quiero ser un mejor papá. Y vaya que dijiste, ahorita anoté y las voy a decir ahorita, pero anoté muchas cualidades que tú identificaste y que mencionas de tus papás, pero yo quiero que César me ayude a ser un mejor papá. Así es que, para cerrar con esto, ¿cuál es tu consejo para mí, para ser un mejor papá? Además con estos chiquitos que yo sé que aunque no quieras, los quieres, a tus sobrinos. Claro. ¿Cómo yo puedo ser un mejor papá? Déjame con ese tip, puede ser tip, hack, consejo, recomendación, lo que tú quieras, pero yo quiero aprender a ser un mejor papá y quiero que termines con eso. Siento que sin querer le diste a la respuesta, que es querer ser mejor papá, que es la intriga, la curiosidad de qué poder hacer, porque creo que la respuesta no existe y lo que nos diga una persona o yo, quien sea, podrá funcionar para alguien y para otra persona no. El yo decirte, con mi papá me funcionó esto, otra persona puede intentar hacer eso y va a tener un resultado distinto. Pero el simple hecho de que tú tengas la curiosidad y que estés en la constante búsqueda de querer ser un mejor papá, ya eres un mejor papá de lo que eras ayer y antier, creo yo. No sé. Qué chido. Esa respuesta no me la habían dado y está muy linda. Está muy, muy chida porque sí, o sea, me mueve ciertas fibras porque sí, ese es mi anhelo y me encanta que me lo hayas recordado. Y lo que haces con esto, con tu día a día, con tu trabajo, o sea, siento que es constantemente querer y decidir ser un mejor papá. Ser quizá un mejor esposo, ser un mejor hijo, un mejor hermano. Creo que lo decides todos los días. Tan solo con la intención y con la curiosidad de decir, ¿y qué me podrá hacer mejor en esto? Esa es la respuesta para mí. Qué chido. Qué chido. Oye, no sé ustedes, pero César habló mucho de la comunicación, de escuchar a nuestros hijos, de tenerles confianza
de tener fe en que tus actos van a generar un buen resultado y también la humildad para reconocer errores. Híjole, lo tuve que decir muy rápido, pero dijiste tantas cosas tan valiosas. Agradezco muchísimo tu tiempo. Vas a estar un día en Guadalajara, sí, del cual me dedicaste 1 hora. Así es que yo espero que muchas mamás y papás vean esto y les sea de mucha, mucha bendición. Te agradezco mucho, César, que hayas apartado este tiempo para nosotros. Gracias. Por fin se nos hizo y fue una plática linda, rápida. Se fue muy rápida. Gracias. Aunque no parezca, fue 1 hora. Pero sí se me fue rápido. Muchísimas gracias, César. A ti. Que estés muy bien. Gracias. Igual.